El día de hoy traigo un trabajo, digamos que un poco aplicado a lo que son el estudio de sistemas dinámicos. En este caso, mi trabajo es bastante aplicado. Estoy ahorita mismo desarrollando mi doctorado en la Universidad de Minho, en Portugal, en colaboración con el Hospital de la Nuestra Señora de Oliveira en Guimarães. Es un doctorado en ambiente no académico, donde básicamente mi trabajo consiste en la colaboración con el hospital, buscar nuevos patrones matemáticos, nueva matemática y nueva estadística para el entendimiento de enfermedades neurodegenerativas. Esa es nuestra colaboración con el hospital, básicamente con el Centro de Neurología del hospital, el equipo médico junto al Departamento de Matemáticas de la universidad. El trabajo tiene su orientación de profesores en matemáticas, especialistas en matemáticas, y además tenemos la colaboración de un médico que es quien nos hace ese feedback de los resultados obtenidos y cómo podemos aplicarlos hacia las aplicaciones médicas y el entendimiento médico. Entonces, el día de hoy, el trabajo titulado Descriptores topológicos para la detección de cambios dinámicos en sistemas no lineales. El trabajo lo dividí en cuatro partes, en la presentación, perdón, la dividí en cuatro partes. Una primera parte de introductoria, donde voy a hablar un poco de la motivación y el contexto del trabajo. Una segunda parte, donde aquí abrevié TDA, que es análisis de datos topológicos, como una herramienta para trabajar el desafío de datos pequeños. Ahorita explico un poco más sobre esto. Eh, una tercera parte donde ya vamos a entender ese análisis topológico como una herramienta para la detección de cambios dinámicos en los sistemas. Y finalmente unas conclusiones y unas futuras direcciones de lo que es el trabajo hoy día. Entonces, para la primera parte de motivación y contextualización, nosotros tenemos los desafíos de investigación. Aquí he resumido el resultado de un par de trabajos que uno ya salió publicado o sale publicado este mes y el próximo que está en revisión. Entonces estoy aquí condensando un par de trabajos que se sincronizan muy bien, donde nuestros desafíos iniciales, por ejemplo, el de los sistemas no lineales, ¿por qué nosotros trabajamos o llamamos sistemas no lineales? Eh, el hospital nos provee con series temporales de, de Gates Data, Gate Data, que es análisis de la marcha. Los que no conozcan muy bien análisis de la marcha, básicamente es una persona caminando y a través de unos sensores se van recolectando esos datos de la persona al caminar. Eso es el gate, la marcha. Entonces aquí tenemos que este tipo de datos tienen una dimensionalidad compleja, una alta dimensionalidad, y tienen una variabilidad intersujetos, o sea que el mismo sujeto puede presentar una variabilidad muy grande. Entonces también tenemos mucha variabilidad en dos o tres diferentes sujetos. Cada sujeto tiene un propio patrón. Aquí donde no existen relaciones lineales, las relaciones son no lineales, y existe una dependencia temporal donde hace que esto sea un real desafío para el estudio de esa serie temporal. Y aquí me adelanto un poco en la descripción de lo que son los datos, pero nosotros tenemos pacientes con Parkinson, pacientes con enfermedades neurodegenerativas, donde el andar, el caminar se dificulta, y esto hace que la recolección de los datos sea muy estrecha ligada a la evolución de la enfermedad y a la evolución y a la decadencia del cuerpo en cuanto a las funciones cognitivas de la persona. El otro gran desafío que circulamos en esta parte es el del tamaño de las bases de datos. Los datos que se recolectan son muy pocos porque
de una u otra manera, esto tiene unos permisos y éticas y compromisos de ética y responsabilidad frente a los pacientes. Y pocos pacientes son los que se adaptan a los procedimientos. Entonces, digamos que cuando se trabaja con datos, entre mayor cantidad de datos tengamos, se supone que vamos a tener los mejores resultados. Entonces, esto se plantea como uno de los grandes desafíos porque el número de pacientes que tenemos es reducido. Y finalmente, nosotros trabajamos con lo que hoy se conoce como inteligencia artificial, que no es más que el aprendizaje de máquinas, el machine learning, donde las herramientas tradicionales de machine learning no presentan o no generan unos buenos resultados para este tipo de datos, pues depende de sus no linealidades y porque además son pequeños. Entonces, esto es otra de las limitaciones que tenemos, donde vamos a trabajarlas como un gran desafío. Entonces, ¿de dónde surge todo esto? Pues el análisis de datos topológicos. Surge aquí la idea de trabajar esto con análisis de datos topológicos, puesto que el análisis de datos topológico sigue siendo, ya viene siendo hace unos 5 o 6, no sé, una década más o menos. En la última década se ha empezado a trabajar con la topología de los datos, un campo grande, que creciente, que promueve, que proviene de los datos, nos da nueva información de topología y geometría, que nos permite inferir nuevas características para sistemas complejos. Entonces, en esencia, lo que tenemos es un conjunto de datos y este conjunto de datos vamos a extraer la forma de esos datos a través de grafos y estos grafos, la traducción de estos grafos en algoritmos de análisis de datos topológicos o en algoritmos de topología algebraica realmente, nos va a permitir extraer características topológicas que son a estas características a las que me van a permitir hacer un análisis de los datos. Es decir, yo estoy transformando mis datos, que en este caso es el sistema dinámico. Este sistema dinámico, le hago una transformación, hago una representación topológica de ellos y extraigo esa información topológica para posteriormente analizarlo. Es decir, promovemos digamos, una nueva teoría matemática y computacional, unas nuevas herramientas computacionales que nos van a permitir usar de manera independiente esas características o combinadas para hacer análisis de datos o aprendizaje estadístico, lo que globalmente estamos llamando aprendizaje de máquina. Entonces, en el camino del análisis topológico existen dos grandes ramas, que es el mapper, que es el mapeamiento de los datos, que es una parte más geométrica, más estructural, y la parte de homología, perdón, es una parte más estructural de los datos, y la parte geométrica es la parte de persistencia homológica. Nosotros nos centramos en la persistencia homológica de los datos. En esencia, la persistencia homológica estudia la geometría de los datos en una resolución multiescala que especialmente nos permiten evaluar la homología entre los datos. Y en esencia, ¿qué tenemos? Tenemos cada uno de los datos representa un puntico. En esta imagen tratemos de entenderlo. Cada uno de estos datos, el algoritmo lo que hace es empezamos a crecer el tamaño de un radio de los datos y vamos a tener las conexiones entre ellos que nos van a permitir traducirlo a unos grafos. En esencia, ¿qué es? Yo traduzco esa persistencia homológica en un diagrama de persistencia y aquí yo tengo una ilustración mucho más representativa. La primera, en la parte A, yo tengo los datos en su estado original, sin tocarse ninguno de ellos. Ese es su punto base, digamos que el punto cero. Aquí yo tengo líneas. Estas líneas luego las voy a traducir en el diagrama de persistencia. Estas líneas, cada una independiente, sin tocarse entre ellas, van a representar cada uno de estos puntos. Yo voy a empezar a crecer aquí una circunferencia a través de los datos, que son estas bolas que se van formando aquí. Esta circunferencia, cuando ya empiezan a tocarse, ya yo empiezo a generar conexiones entre mis datos. Entonces yo voy a hacer un trazo que va a representar un grafo. Estas conexiones, si se dan cuenta, ya van presentando unas barras diferentes. Ya hay el nacimiento de una nueva
de una nueva dimensionalidad, de una nueva característica topológica y empiezan a morir otras. Es decir, si yo tenía 20 datos, 30 datos, un número de datos definido, hay unos que van a empezar a morir, esa regla, y van a empezar a surgir otros. Asimismo, cuando ya yo creo una figura, como sabemos que los grafos, buscamos esos triángulos, que son los que nos dan la mayor información, ya vamos a empezar a subir una dimensionalidad. Entonces, las líneas negras van a representar la dimensión 0, que es cuando todavía no se forma un grafo definido, y vamos a tener el grafo de primero, la dimensión 1, que ya son estas formaciones de los grafos más definidos. Que esto nos va a dar una dimensionalidad en el entendimiento de los datos. Se trabaja los descriptores topológicos de dimensión 0 y los descriptores topológicos de dimensión 1, dimensión 2, dimensión 3, dependiendo de las figuras que se formen. Aquí nosotros nos centramos en nuestro estudio de dimensión 0 y dimensión 1 porque son los que realmente nos dan la mayor información de los datos. Entonces, traduciendo estos datos, vamos creciendo las circunferencias y vamos teniendo entonces una representación final, que son unas barras, un diagrama de barras, un persistencia barcode, que luego se traduce con álgebra computacional en un diagrama de persistencia. Entonces tenemos los puntos de dimensión 0 y los puntos de dimensión 1. Y esto aquí es la piedra angular de nuestro trabajo, porque la idea es conseguir una buena representación de los diagramas de persistencia para poder extraer la mayor información topológica que me permita describir la dinámica del sistema. Pero es aquí donde entonces nosotros entendemos y cómo es que vamos a relacionar la topología de los datos con la topología de los sistemas dinámicos. Entonces, en esencia, la relación existente entre análisis de datos topológicos y los sistemas dinámicos se centra en el interés compartido de entender la estructura y el comportamiento del sistema. En el contexto de los sistemas dinámicos y TDA se puede aplicar en el estudio topológico las características en el espacio de fase y la trayectoria, el espacio de estados, y la trayectoria en el espacio de fase. La dinámica del sistema envuelve la evolución y de variables bajo el tiempo, y el TDA también provee cierto entendimiento de los patrones topológicos que emergen, que están envueltos en el sistema. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros vamos y tomamos el sistema dinámico, en este caso para nosotros, la serie temporal. Esta serie temporal que nos va a describir la evolución del sistema en el tiempo. Nosotros vamos a utilizar un teorema, el teorema de Taken, un teorema conocido en sistemas dinámicos, donde nosotros vamos a estudiar un delay, un retardo de las coordenadas para hacer una transformación de esa serie temporal en un espacio de 2 dimensiones, que es el espacio de fase. En esencia, nosotros tenemos una serie temporal simple, una sola serie temporal. Podemos reconstruir toda la dinámica de esa serie temporal usando el retardo temporal de una misma variable para formar una representación equivalente, que en este caso sería en el espacio de fases, con la geometría y que preserva la dinámica original de la serie. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Estamos traduciendo esa serie temporal en una estructura o una representación que nosotros vamos a llamar nube de puntos. Es decir, tomamos esos datos en una dimensión y los llevamos a una dudimensionalidad donde vamos a estudiar los datos a partir de esto. Entonces, en esencia, ¿qué tenemos? Gráficamente, ¿qué tenemos? Tenemos la serie temporal. Vamos a hacer una transformación, vamos a hacerla a partir de la reconstrucción del espacio de fase. Entonces ya tenemos una nube de puntos y esta nube de puntos la vamos a transformar en diagramas de persistencia, donde va a ser el punto de partida para el análisis de los datos. Ok, esto es básicamente el contexto y motivación del trabajo. Ahora, ¿cómo atacamos el desafío de que los datos fueran pequeños? Porque realmente es el gran problema que tenemos.
Para esto, nosotros utilizamos una base de datos pública, que es la base de datos GameRed, que en esencia fue una de las bases de datos de marcha, con datos de marcha, de las mismas características más grandes que hay a nivel mundial, públicas. Fue unos datos recogidos en un centro de rehabilitación entre 2007 y 2018 en Austria, donde se evaluaron 2.295 pacientes, donde de esos 2.295 pacientes, 2.084 pacientes tenían un problema musculoesquelético, tenían fracturas, tenían problemas musculares. Ahora básicamente es un centro de rehabilitación. Entonces, nosotros qué hicimos aquí, este trabajo es el Gate Reaction Force, que básicamente es la fuerza que el pie oprime en cada uno de estos sensores, y a partir de esa fuerza se genera una serie temporal. Entonces, nosotros ¿qué tenemos? Se tiene la colección de los datos, básicamente una fuerza bilateral, cada una de las piernas me genera una serie temporal. El sujeto camina alrededor de 10 metros y a partir de esos 10 metros se va generando la serie temporal, que es nuestro sistema de estudio. Tenemos el procesamiento de señales. Aquí las componentes, tenemos tres componentes: la componente vertical, la componente anteposterior y la componente medio lateral. Entonces, además de tener para cada una de las piernas nos dan tres variables de estudio. Y luego hicieron un preprocesamiento para evitar y extraer datos anómalos y ruido. Entonces, nosotros nos centramos con nuestra población de estudio, nosotros nos centramos en poblaciones homogéneas. Ellos tienen un número considerable de discapacidades sí, discapacidades. En este caso, nosotros nos centramos en la fractura del calcáneo, la fractura del tobillo y la fractura de la rodilla y problemas de rodilla. Entonces, aquí, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Cuando cogimos un enfoque clásico y cogimos un enfoque topológico para comparar y verificar que nuestro punto de objetivo era evaluar el impacto del tamaño de la base de datos utilizando un enfoque clásico y un enfoque topológico para ver cuál nos daba mejores resultados. El enfoque clásico toma cada uno de los puntos de la serie y los toma como parámetro de entrada para hacer el monitoreo para hacer el estudio de los algoritmos de Machine Learning. Y el análisis de datos topológico toma esa serie temporal y la transforma utilizando el teorema de Taking a través de reconstrucción del espacio de fase, generando un diagrama de persistencia, y a partir de ahí, los descriptores topológicos, capturar patrones complejos. Entonces, la parte topológica, en esencia, es hacer una reconstrucción del espacio de fase, y esta reconstrucción del espacio de fase, nosotros fijamos ciertos parámetros, no nos involucramos a fondo con los parámetros. Nosotros colocamos duodimensionalidad, que son parámetros estándar. Trabajamos en 2 dimensiones, trabajamos con un time delay de 1 y trabajamos en 2 dimensiones. Hicimos la reconstrucción, hicimos la diagrama de persistencia, computamos los diagramas de persistencia a partir de Victoria Reeds, complejos de Reeds, para la dimensión 0 y la dimensión 1. Y luego extrajimos de ahí parámetros topológicos que nosotros llamamos descriptores topológicos. En este caso son la curva de Betis, el paisaje de persistencia y el paisaje de silueta. Extrajimos esto utilizando una resolución de 25. Básicamente estamos utilizando 25 características de toda la característica del diagrama de persistencia. Utilizamos 25 características en dimensión 0 y 25 características en dimensión 1, que para hacer compatibilidad equilibrada con los modelos de Machine Learning. ¿Qué modelos utilizamos? Modelos simples, modelos que ya habíamos utilizado en otras anteriores investigaciones. Utilizamos Random Forest, el Multilayer Perceptron y el Software Vector Machine. Adicional a eso, utilizamos un algoritmo que es CalBot, que utilizamos porque uno de los artículos que ya utiliza
esta misma base de datos es el que mejor rendimiento daba para compararlo con lo que ya habíamos utilizado anteriormente. Entonces, en esencia, ¿qué hicimos? Nosotros tenemos una base de datos, como ya mencioné, enorme, con 200 sujetos. Es decir, que tenemos de cada uno de los sujetos, cada serie temporal nos representa 101 puntos y por cada serie temporal va a tener un número considerable de puntos. E hicimos número de sujetos, perdón, teníamos un número grande de sujetos, 200, 300, dependiendo la condición que estábamos tratando. ¿Qué hicimos? Fuimos reduciendo el número de sujetos hasta llegar a un punto equilibrado muy parecido a lo que se encuentra en la realidad en las enfermedades neurológicas. Es decir, si empezábamos con 200, con 100, 200, 300, 150 pacientes, el 10%, estamos hablando que teníamos una tasa equilibrada de 15, 18, 19 pacientes, lo que es muy parecido a lo que ya tenemos. ¿Encontramos buenos resultados? Sí, encontramos buenos resultados. Con la parte clásica, aún así se encuentran buenos resultados, 0.96, 87.4, cuando los datos son grandes, cuando tengo muchos datos, que es lo que me dice la teoría. Si yo tengo un número de datos grande, voy a tener resultados mucho más, con una probabilidad mayor de suceso, mayor de éxito. Es decir, voy a tener resultados muy cerca a lo que sería una probabilidad del 100%. ¿Qué pasa? Cuando los datos decrecen un 30%, es decir, cuando ya estamos teniendo 20 pacientes, 15 pacientes, 25 pacientes, no se comporta bien. Y es aquí donde el análisis de datos topológicos versus el desempeño de la parte clásica resalta. El enfoque topológico considerablemente muestra un mejor desempeño en los métodos clásicos cuando se reduce cuando se reduce el número de sujetos en estudio. ¿Qué pasa entonces? Los descriptores topológicos que usamos, el Persistential Landscape emerge como un descriptor efectivo que me permite codificar los parámetros topológicos para describir los sistemas. Aquí que encontramos, yo puedo clasificar o puedo identificar las características entre las dos, el ejemplo básicamente es una tarea de clasificación. Tenemos pacientes sanos y pacientes con una condición. Si mi algoritmo me consigue clasificarlos, estamos extrayendo las dinámicas de cada uno de los sistemas que me permiten identificar en el uno o en el otro. Entonces, con persistencia de las que es muy bueno, porque encontramos que se tiene un 87% de precisión, tenemos un 94% de exactitud, y entonces, básicamente, cuando los datos son pequeños, la topología emerge como una herramienta importante para estudiar este tipo de sistemas. ¿Qué tenemos aquí? Por ejemplo, para las fracturas de calcáneo nosotros podemos distinguir alteraciones más precisamente, dado que teníamos una precisión mucho más alta y valores más altos en escenarios donde los datos eran pequeños. Para las fracturas del tobillo, el desafío de la tarea, el gran desafío era la tarea de clasificación, pero los métodos topológicos dieron unos resultados aceptables, dada la limitación de los datos en condiciones de datos pequeños. Y para la fractura de rodilla teníamos una dificultad intermedia. Digamos que aquí se comportaron similares los descriptores topológicos, pero grandemente el Persistential Landscape fue quien nos dio el mejor resultado. Ahora, básicamente los grandes hallazgos de esta primera parte, que fue, tenemos la parte topológica tiene un mejor desempeño para las bases de datos pequeños, tenemos una relevancia clínica. Entonces aquí el análisis de datos topológicos nos ofrece extraer información clínica relevante para el diagnóstico, para mejorar el diagnóstico de las enfermedades, de las condiciones aquí en este caso. Una generación de la robustez de los métodos topológicos, dado que ya puedo decidir, teniendo en cuenta las características de mi sistema, de mi serie temporal, yo puedo definir aquí
cuáles son digamos, la parte topológica, cuál es quien nos da un mejor resultado cuando se enfrenta a bases de datos pequeñas. Ok, esta es la primera parte. En cuanto a cómo utilizamos este resultado para detectar los cambios dinámicos en series temporales. Aquí la tarea era simple, la tarea era identificar entre una enfermedad y otra. Pero cuando nosotros estudiamos, aquí en el hospital tenemos una base de datos mucho más reducida. Aquí tenemos solo 15 pacientes con enfermedad de Parkinson idiopático, tenemos 14 pacientes con Parkinson vascular, y aún así, acá en la serie temporal anterior teníamos luego de filtrado y demás, teníamos 101 puntos que describían, 101 observaciones que describían mi serie temporal. En los datos de la marcha que tenemos del experimento que se hace en el hospital, solo tenemos alrededor de 34, 36 puntos por trayecto. Es decir, aquí el paciente camina 60 metros y solo el sensor nos consigue capturar 34, 35 puntos, 34, 36 puntos para construir nuestra base de datos. Aquí nosotros nos centramos en ciertas características para que tengamos una idea muy similar a lo que se estudió anteriormente. Trabajamos con el ángulo de inclinación cuando se va a pisar, el ángulo de inclinación cuando levantamos el pie del suelo, la altura del talón sobre el suelo, la altura de la punta del pie sobre el suelo, la altura mínima del pie sobre el suelo y la altura máxima del pie sobre el suelo. Estas son las variables que estudiamos. Teníamos 31 variables, pero nos centramos en estas variables que son las variables de foot clearance, que son las variables del pie, del pie sobre el suelo. Aquí, la metodología que utilizamos, en este caso es el sensor conectado en el pie del paciente, donde se va a extraer la serie temporal. Extraemos la serie temporal del paciente. Esta serie temporal, a partir de la serie temporal nosotros hacemos la homología persistente de la serie temporal y hacemos la transformación del espacio de fase y construimos los diagramas de persistencia y esto nos va a llevar a extraer los descriptores topológicos de esos diagramas de persistencia para una posterior uso en la clasificación. ¿Cuáles son los descriptores topológicos que no hablé anteriormente? Ya los había usado, pero no había hablado de eso. Era el Betty Curve, Persistencia Landscape y Silueta Landscape. En esencia, ¿qué es lo que hace el Betty Curve? Mide cuál es el número de componentes conectados con los componentes en dimensión 1 y dimensión 2 dentro de cada proceso de persistencia. El Persistencia Landscape lo que hace es traducir el diagrama de persistencia, lo traduce en este diagrama de persistencia, lo traduce en una nueva gráfica que no es más que una función montaña, una función definida a trazos que nos va a permitir identificar ese diagrama. Y el diagrama de pesos básicamente es un estudio probabilístico. Tomamos una función de probabilidad de esa función de landscape, la anterior de persistencia, y trabajamos con los pesos de la función. Entonces, ¿cómo hacemos en esta parte que hicimos? Tomamos del diagrama de persistencia, extrajimos los descriptores topológicos y cada uno de los descriptores topológicos utilizamos un modelo de aprendizaje, el problema más simple que es el modelo Random Forest, para poder utilizar y clasificar entre las diferentes enfermedades. Aquí el gran desafío es discriminar la dinámica dentro de una misma enfermedad, que es el Parkinson. Existen dos tipos de subtipos de la enfermedad, que es el idiopático y vascular. Son muy parecidos porque en cuanto a series temporales son muy parecidos las dos, pero discriminar entre ellos gráficamente o con herramientas clásicas no es simple. Entonces, ¿cómo yo, sabiendo que las dos son enfermedades de Parkinson, puedo yo tener discriminación entre una y la otra? Y esto porque es importante. Es importante porque el tratamiento es diferente. Si el simple hecho de que tengas vascular o idiopática, el tratamiento es diferente. Y nosotros aquí en este estudio probamos que teníamos pacientes donde se les suministraba la misma cantidad de medicamentos antes y después
Ese fue el experimento. Antes y se le suspendía el medicamento por 24 horas y luego se le daba una dosis de medicamento al 150%. Y ahí estábamos viendo la respuesta entre idiopático y Parkinson. Se espera que la medicación actúe de manera similar en los dos, pero realmente no estaba pasando así. Y es por esto que con este trabajo nosotros concluimos que las dosis de medicamentos no eran idóneas para los pacientes. No debería ser igual para los pacientes de idiopático y para los pacientes de vascular. Entonces, aquí rápidamente explico cómo nosotros seteamos, cómo nosotros configuramos los resultados. Lo que hicimos fue clasificar pacientes sanos con pacientes con Parkinson para identificar cuáles de los descriptores topológicos era quien me daba mejor resultado. Aquí Betty Course, persistencia Lascade, silueta Lascade. A diferencia del anterior, el mejor resultado lo tuvo Betty Course. Y Betty Course, ¿por qué es el mejor resultado aquí? ¿Y por qué en el otro es persistencia Lascade? Esto se debe a la naturaleza de la serie temporal, al número de observaciones. Si yo me doy cuenta, en mi serie temporal que estoy usando aquí, yo tengo pocos puntos que construyen mi dinámica, mi sistema. Entonces, como yo tengo como tengo pocos puntos, el persistencia Lascade no va a extraer con exactitud la información topológica de esto. Pero ¿quién lo hace? Lo hace Betty Kurz, porque Betty Kurz toma uno a uno los puntos y extrae la información. ¿Por qué no Betty Kurz no era mejor en el otro? Porque cuando tiene sobredimensión, eso se llama overlapping, cuando tienes demasiada información, ya no es robusto, ya no da buenos resultados. Y entonces digamos que con Betty Kurz nosotros trabajamos en los números enteros, estamos teniendo discriminación, estamos llevando una función real a una función entera, y aquí estamos trabajando de real en real, estamos trabajando toda la dinámica y sale una función completa. Entonces es por eso que el Betty Kurz aquí es el mejor a diferencia del otro. Es que hicimos, cuando ya clasificamos entre lo que es el Parkinson vascular y el idiopático, algo que había sido muy difícil con las herramientas clásicas para tener buenos desempeños. La topología aquí me permite extraer la información y me da una discriminación me permite discriminar entre el uno y el otro. Y esta discriminación además me dice que me permite a mí identificar el efecto de la medicación. En este caso, off significa sin medicación y on significa con medicación. ¿Qué me está diciendo esto? Que cuando yo no tengo medicación, cuando los dos están sin medicación, ¿qué pasa? Ellos se comportan de una manera similar. El comportamiento en la marcha, el andar es muy parecido entre ellos. Pero cuando es on, cuando tengo on, en el caso on, yo tengo aquí una mejora en el desempeño. ¿Y qué me está diciendo que tengo una mejora en el desempeño? Quiere decir que uno de los dos subtipos de la enfermedad está respondiendo mejor al tratamiento. Entonces, ¿cómo nosotros identificamos cuál de los dos estaba respondiendo mejor al tratamiento? Cuando utilizamos la parte off-on, cuando utilizamos la serie completa. Aquí nosotros estamos comparando vascular versus idiopático, es decir, que en el algoritmo el patrón inicial es idiopático, la primera carga, la entrada inicial es idiopático y la otra es vascular, es decir, cómo se comporta idiopático frente al vascular. Entonces, estamos teniendo en cuenta que aquí, teniendo en cuenta los resultados sin medicación, con medicación y con las dos medicaciones, que los pacientes de idiopático están respondiendo mejor a los efectos de la medicación. Entonces, este es uno de los grandes aportes que tenemos nosotros. Estamos extrayendo de la dinámica, de la serie temporal, de esa dinámica, estamos extrayendo información topológica valiosa que nos permite identificar cuál de los dos, nos permite identificar características o información útil que antes no ha sido posible extraer.
Esto se hizo utilizando una variable independiente, utilizando dos variables, cosas que no habíamos podido hacer, utilizando dos variables, tres variables, y cuando íbamos utilizando más variables nos dimos cuenta que el desempeño era mejor. Entonces nosotros tenemos como, por ejemplo, se consigue identificar con menos error antes de la medicación y después de la medicación. Antes de la medicación vemos que se consigue identificar 9 vasculares y 10 idiopáticos, y después de la medicación los idiopáticos se consiguen identificar mejor. ¿Qué quiere decir esto? Que los idiopáticos responden mejor al tratamiento que los vasculares, lo que lleva a que el tratamiento, a la respuesta en el tratamiento sea diferente. El medicamento tiene una importancia y una relevancia que nos va a dar el aporte que conseguimos extraer de estos datos a partir de las herramientas utilizadas. Entonces, las grandes conclusiones. Las propiedades topológicas derivadas del análisis de datos topológicos proveen una información valiosa y complementaria para evaluar el impacto de la medicación. La medicación se llama levodopa, para evaluar el impacto de la medicación. Esta información es útil para identificar las dosis prescritas en pacientes de Parkinson, teniendo en cuenta sus condiciones. El resultado de la clasificación demostró el potencial de la topología, en especial de los descriptores de los Betty-Courts, para este tipo de datos pequeños con pocas observaciones. Las métricas utilizadas para el estudio de Food Clearance Variables muestra que me permite identificar entre dos fenotipos que están overlapping entre ellos, es decir, tienen características muy similares, lo cual era un desafío grande tratar. A partir de aquí, ¿qué tenemos? Tenemos futuras direcciones. ¿Cuáles son los siguientes pasos, las siguientes opciones a explorar? Optimización de parámetros, generalizar los parámetros a utilizar. Aquí nosotros utilizamos parámetros fijos. Ahora la idea es construir reglas que me permitan, es decir, entender los sistemas dinámicos que me permitan a mí de hacer una generalización para la selección de los parámetros. La idea aquí es estudiar sistemas dinámicos clásicos, sistemas conocidos como Lorentz, como sistema de Lorentz, un sistema conocido donde yo pueda reducir o aumentar el número de puntos para así poder extraer una generalización de mi sistema, de los parámetros utilizados en este tipo de series. La aplicación, ya la metodología, la topología, entonces hacer una traducción más amigable de la metodología topológica en información médica para que los médicos tengan una capacidad de interpretabilidad mayor, y además extenderlo a series temporales cardiovasculares, donde estas series representan un desafío mayor, que es su comportamiento caótico. Ya no tenemos además de la no linealidad, sino tenemos también el comportamiento caótico de la dinámica de la serie temporal cardiovascular. Y la inclinación y la integración clínica, donde la idea es trabajar en una herramienta para entregarle a los médicos para que ellos permitan hacer un flujo mayor en el diagnóstico de sus pacientes. Entonces aquí este trabajo demostró que la topología, el análisis de datos topológicos, nos da una formación valiosa para mejorar el desempeño del aprendizaje de máquina en el entorno clínico, utilizando en este caso específico análisis de la marcha, y en particular datos limitados. Entonces, yo creo que sí, con esto ya acabo. Preguntas, y tenemos aquí la sesión de preguntas. No sé si hay preguntas. Algunas preguntas y agradecemos un poco a Jonathan. Ok. ¿Alguna pregunta, cuestión? Preguntas.
Yo quería hacer una, así más o menos, o sea, no soy experto en la aplicación, pero es muy interesante combinar, ¿cierto? Lo que uno sabe de matemática y con el caso de la medicina. Pero qué tan, qué, cuál es la, digamos, los médicos. Ellos sí aceptan esos resultados que matemáticamente tú lo puedes, tú se los das y dices, no, miren, si le agregamos tanto medicamento, sucede esto. O sea, esa química entre médicos y ustedes Ok, son eso es matemáticos. sinergia. Ajá. Ok. Y, El primer resultado que nosotros tenemos, el primer resultado es identificar los patrones. ¿Cierto? Nosotros identificamos aquí que los medicamentos no están respondiendo. ¿Qué hacen ellos? Ellos ya estudian a partir de la parte médica, fisiológica, los comportamientos. Ellos trabajan más un poco por ensayo y error, pero ya tienen un punto de partida. El punto de partida de ellos es este resultado. Ellos igual, bueno, los ya no, argumentos que nosotros entregamos, ellos los revisan. Nosotros trabajamos ajá, con un médico. Un médico, siempre que vamos con los, como son datos médicos, tenemos que tener el aval de un médico. claro, claro. Cuando la revista te pide a ti el tratamiento de ética y demás, nosotros tenemos que entregar el soporte y el aval del médico, porque esto cuando se trabaja con datos, con personas, esto es muy complejo. Entonces, tienes que tener el aval de un médico, porque lo que estás diciendo tiene repercusiones, ¿no? Claro, claro. El médico normalmente, cuando ya tiene ese tipo de resultados, ellos hacen su análisis con su consulta médica y entre ellos revisan si realmente lo que nosotros estamos diciendo tiene sentido. Y luego hacen unas pequeñas implementaciones y pues normalmente lo que ha pasado es que ellos posterior a eso hacen sus publicaciones 100% médicas, bajo Ah, los fundamentos médicos. ¿Ya? O sea, ellos igual están con nosotros en los resultados matemáticos y luego corroboran esos resultados a partir de sus análisis médicos. Ya, claro, básicamente, ese es digamos que la comprobación de que lo que nosotros le estamos entregando es real, es que ellos luego siguen trabajando en eso y a partir de su análisis médico sacan sus propias conclusiones. funciona. Sí. Otra pregunta, preguntas a Jonathan. Bueno, vamos a agradecerle entonces nuevamente a Jonathan. Gracias. Bueno, muchas gracias, Jonathan. Muchas gracias. Esperemos tenerte en la próxima edición. Pero Sí. muy interesante esa aplicación. Vale, gracias. Bueno, esperemos ahí, digamos, como 3 minutos, 4 minutos para empezar con la segunda charla. Sí, de Sánchez, José Sánchez, ya está en la Sí sala. está. Muy buenos días. Buenos días. Ya puede ir como compartiendo la pantalla y Ok, un momento. la presentación. Esperemos ahí un momento, José. Espera ahí. No se ve lo de diapositiva. No se visualiza la imagen. Ahora sí. Ok. Ahí no. Ok. Sí, sí, ya. Ya. Esperemos un minuto. Bueno. Le vamos a dar inicio,
José Sánchez Giraldo. Bueno, José Sánchez Giraldo creo que es estudiante, ¿cierto?, de la Universidad Tecnológica de Pereira. De Pereira. Sí, señor. Muy buenos días. Me presento. Déjame leer el título y te hace una pequeña biografía tuya. Bueno, señor. Bueno, nos va a presentar un estudio analítico de la ecuación de Schrödinger fraccionaria en el caso escalón de potencial. Ahora sí, danos tu pequeña biografía. O grande, no sé, como sea. Listo, bueno, me presento, pues soy José Eleuterio Sánchez Giraldo, soy licenciado en Matemáticas y Física de la Universidad Tecnológica de Pereira y también estoy estudiando la maestría en Matemática de esta universidad. Entonces el día de hoy vengo a presentarles lo que es el trabajo, mi trabajo de grado para la maestría, ¿sí?, que está en proceso aún un poco de desarrollo, ¿no? Pues es el trabajo que estoy desarrollando para la maestría. Permítanme, yo paso. ¿Sí cambió de imagen? Sí, cambió. A ver. Listo, entonces empezamos la idea construyendo comenzando directamente desde la mecánica cuántica, ¿no? Porque dentro de la mecánica cuántica, pues una de las cosas que más se trabaja es la ecuación de Schrödinger clásica, la cual la podemos ver acá definida, pues es IH barra por la derivada parcial de psi con respecto al tiempo, y que es igual pues a un hamiltoniano por la función en sí. Entonces pues este hamiltoniano ya nos representa una segunda derivada, en este caso espacial, ¿sí? Y nos incluye lo que es el potencial, dependiendo en el campo o lo que nosotros estemos trabajando. No únicamente está el potencial para escalones, sino que también está la barrera de potencial, o también se ha estudiado para partículas libres o pozos infinitos de potenciales, en los casos más utilizados, o los campos donde usualmente se utiliza la ecuación clásica de Schrödinger. Entonces, pues la ecuación nos permite describir la evolución temporal de una partícula, de una partícula subatómica. Dentro de sus aplicaciones, como les decía, pues se encuentra el proceso para partículas libres, campos, y para el caso que se va a trabajar o que se está trabajando en este trabajo de maestría, es para el escalón de potencial. Aquí lo podemos observar así se cambió. Entonces tenemos un potencial, el cual va a presentar una variación o va a presentar tenemos un escalón, disculpen, el cual pues estaría representado por 0 en caso de tener valores inferiores a, pues va a ser nula en caso de tener valores inferiores en x igual a 0. En este caso, si tengo valores por debajo de 0, esta es nula, y pues va a tener un valor de v sub 0 al ser valores mayores o iguales que 0. Podemos ver acá la imagen, ¿sí?, donde pues tenemos la recreación del escalón de potencial. Adicional a eso, pues nosotros aquí ya presentamos dos regiones, una que es antes de la barrera y una posterior a la barrera. Lo que hace la ecuación clásica pues es describir cómo es el comportamiento, ¿sí?, de la partícula al momento que antes de llegar a la barrera y posterior a llegar a la barrera. También se hace el estudio en caso de que la partícula o la energía de la partícula se encuentre por encima del potencial, eso para ver cómo es el comportamiento, pero en el momento que la partícula se encuentra por encima del potencial, lo que sucede es que esta actúa como si fuera una partícula libre, que es la descripción o lo que hace en el proceso el estudio de la ecuación clásica. Entonces tenemos un cambio abrupto justamente en x igual a 0, ya que ahí es donde se presenta la barrera. Como les digo, tenemos dos regiones, y en este caso pues incluimos, pues tenemos una tunelación cuántica al momento pues de que la energía sea inferior al potencial. Esto lo podemos ver más fácil
en lo que sería la ilustración. Pues esta es como una breve ilustración en MATLAB del caso clásico, cómo funciona, cómo se comporta la onda, cómo sería la densidad de probabilidad, la cual podemos observar que se mantiene constante. En este caso, la amplitud se mantiene constante antes de llegar a la barrera, y posterior a la barrera esta decae. Tenemos el comportamiento de la función de onda, pues en este caso pues la parte real y la imaginaria son opuestas, tienen un sentido contrario, por decirlo, ¿sí? Entonces eso, y pues en la primera columna, disculpen, en la primera fila, observamos pues en caso de que la partícula o la energía se encuentre por encima del potencial, y por la segunda fila pues encontramos qué pasa si la partícula se encuentra por debajo del potencial, ya que esto nos indica pues que al momento de chocar con la barrera ya ella no va a seguir oscilando, sino que va a decaer de golpe, que es lo que nos indica o nos perpetúa el caso clásico. Entonces vamos a hablar un poco de la ecuación fraccionaria, que es el estudio principal de este trabajo de grado para el escalón de potencial. Listo, entonces aquí ya empezamos a introducir derivadas fraccionarias. En el transcurso de que he realizado el proceso o la construcción de este trabajo, esta es la segunda ecuación fraccionaria de Schrödinger que conozco. La otra no me incluye la derivada fraccionaria, en este caso alfa décima, que tenemos aquí en la primera parte, y tampoco me incluye la constante difusión que tenemos acá. D sub beta es una constante de difusión, ¿sí? Y pues tampoco me agrega la parte del operador laplaciano fraccionario, que pues son como las características que nosotros estamos incluyendo, que se está incluyendo dentro de esta investigación que estamos realizando. Entonces, para la investigación se está tomando el alfa en un intervalo desde 0 hasta 1, el beta entre 0 hasta 2. En este caso, pues es un orden fraccionario, donde en el momento que nosotros tomemos alfa como 1 y beta como 2, lo que sucede con la ecuación es que se nivela y vuelve a la clásica. Pasaríamos de la ecuación fraccionaria a la ecuación clásica. Y en este caso, pues recordar que lo que sería el operador laplaciano depende directamente del sistema físico que estemos considerando. Para el sistema que estamos en este caso, pues sería para el escalón de potencial, ¿sí? Con estas características. Adicional, pues vamos en las limitaciones que presenta el modelo clásico es, permítanme a ver si se ve ahí, creo que ahí se ve mejor. Entonces, dentro de las limitaciones, tenemos que la ecuación clásica tiene que estar, tiene efectos locales y no incorpora efectos de memoria. En este caso, pues tengo que fijarme en un punto exacto, ¿sí? Y ver o tomar valores en X muy cercanos a ese punto. No puedo tomar valores un poco más lejanos porque pues no estaría o no me permitiría dentro de la ecuación clásica. Entonces, esto es una de las limitaciones que tiene el modelo clásico, ya que no tiene procesos, que es lo que sería, tiene procesos estrictamente locales y no incorpora efectos de memoria, lo que en este caso contrasta con la ecuación fraccionaria, que sí me va a permitir a mí utilizar lo que sería ver procesos no locales y incorporar ya directamente efectos de memoria. Esto ya sea para describir qué pasa con la partícula, porque puede suceder que la partícula al momento de chocar ella no genere un proceso de decaimiento, sino que pueda seguir con algún tipo de energía. En caso de, pues es una de las cosas que se quiere ver directamente qué pasa con los procesos de transmisión y reflexión. Entonces, pues en consecuencia, pues no resulta adecuado para describir fenómenos no locales. Como les digo, pues únicamente nos tenemos que fijar en un solo punto, ubicarnos en un punto y observar alrededor de este con valores muy cercanos.
Y pues la parte, en este caso, pues ya la ecuación fraccionaria nos quita estas restricciones, podemos estudiar efectos que sean no locales, podemos observar cómo va el transcurso de toda la función de onda sin necesidad de tomar valores cercanos a X. Dentro de la metodología que se va a utilizar para la solución, en este caso pues implementaremos lo que sería una separación de variable. Esto principalmente porque dentro de los estudios que he observado, los desarrollos que he observado de la otra ecuación, plantea una solución por separación de variable, y esto pues nos facilita un poco el procedimiento a la hora de desarrollar la ecuación fraccionaria. Entonces, la separación de variable, pues utilizaremos una función que va a ser espacial y una función temporal, la cual la temporal la tomamos como la exponencial de i de menos i por la energía en el tiempo sobre h barra, ¿sí? O la constante de Planck. Para solucionar en este caso las derivadas fraccionarias con respecto a alfa, pues utilizaremos o se implementará la derivada de Caputo, ¿sí? La cual podemos definir acá, es la función, en este caso pues la derivada fraccionaria de Caputo con respecto al tiempo, ¿sí? Donde alfa pues es el orden fraccionario, tenemos n como entero mayor que alfa y la función gamma de Euler. Y adicional pues eso debemos de tener en cuenta las condiciones iniciales o las condiciones estándares de lo que estamos trabajando, en este caso con el potencial. Adicional a eso, pues también para poder solucionar estas derivadas se implementará la transformada de Laplace para derivadas fraccionarias, la cual podemos definir en este punto, ¿sí? Dentro de esto, nosotros la idea, esto es para la parte temporal. Aquí no lo incluí dentro de la parte espacial, pero para la parte espacial se trabajará la transformada de Fourier, ya que esta me permitirá a mí mitigar o formalizar, o sea, que me generen unos cálculos más sencillos a la hora de resolver la derivada. Podemos observar, como les digo, no la incluí dentro de la presentación. Y les indico en este caso, pues la derivada de Caputo, pues la tenemos aquí, es la derivada, como la habíamos mencionado anteriormente. Y la transformada de Laplace, o sea, mi f de s es la transformada de Laplace, f a la k, condición inicial de orden késimo, y s variable compleja y n entero con alfa menor que menos 1 y menor o igual que n. Nuevamente, pues incluyendo las condiciones iniciales de la derivada en este orden. Listo. Adicional a eso, pues se generará un proceso, una construcción numérica, ¿sí? Lo que es principalmente se implementará para procesos o modelación de la solución analítica, ¿sí? Se implementará principalmente lo que sería MATLAB. La imagen superior, la primera imagen que les mostré, pues fue generada a través de un código que se le incluyó, y ya pues nos facilita este proceso. Adicional, pues trataremos de incluir lo que serían esquemas de diferencia finitas con aproximaciones en Caputo. Esto para procesos numéricos, y al momento de nosotros modelar esto a través de MATLAB me va a permitir tomar valores mayores en el tiempo, en este caso pues no solamente en un punto exacto, sino que va a poder tomar la memoria, o sea, puntos anteriores a la hora de solucionar, o del que el sistema me genere la gráfica, tomando en cuenta todo el tiempo pre el punto que estamos seleccionando. Y adicional a eso, pues la idea es realizar una comparación referente a lo que sería el comportamiento de la función clásica con la función fraccionaria, ¿sí? Y ver cómo actúan o qué alteraciones me generan los operadores fraccionarios alfa y beta, ¿sí?
ya que esto puede presentar un mejor detalle a la hora de analizar la probabilidad o lo que sería la probabilidad de la partícula, cómo se esté moviendo. En este caso, pues, adicional a eso, pues estas simulaciones nos permitirán observar cómo los parámetros fraccionarios pueden, como les mencionaba ahorita, modificar las condiciones de transmisión, reflexión y comportamientos oscilatorios de la función de onda, ya que, como les indico, puede que en el momento que con el proceso, al momento que desarrolle todo ya el último procedimiento y se esté generando la solución, al chocar con el potencial, no necesariamente la energía decaiga, sino que pueda guardar energía y conservar algo de esta y continuar. Estas son algunas ilustraciones. Estas ilustraciones son previas, ¿no? Digamos que en el momento que se finalice ya todo el modelado y la construcción de la solución analítica, puedan modificarse, ser diferentes las que tenemos acá. Esta es la primera imagen, la cual se observa, en la cual se observa que se tiene un ligamiento a la frontera. Aquí, justamente en cero, mire que ella viene un proceso, la función espacial viene como oscilando, pero en la frontera pues ella decae totalmente, generando pues un ligamiento a este. Adicional, en la segunda partecita de la imagen, nos muestra que la amplitud de la onda ya presenta una variación, aunque continuamos con las mismas condiciones que en la frontera o en X0, ella decae, pero digamos que ya hay un comportamiento diferente al momento de observar la amplitud de la onda. Esto, como les digo, pues es preliminar a todo el proceso que se está generando con la investigación. Entonces, podemos observar pues que es muy similar al comportamiento, al comportamiento de la función normal, a la función clásica, que también nos presenta un proceso ondulatorio, pero observamos aquí que la amplitud de la onda pues se mantiene constante, mientras que en el caso fraccionario, pues la amplitud cambió un poco, la amplitud de la onda cambió. Para esta simulación se le generó al MATLAB lo que sería un orden alfaésimo de un medio y de beta, acá, ¿dónde está? Acá. Aquí la derivada parcial, en este caso con respecto al tiempo, va a ser la derivada parcial de un medio, la derivada parcial un medio con respecto al tiempo, y en este caso el beta va a tener un valor de 1, que fueron los valores que se tomaron al solicitarle la simulación al MATLAB. Aquí tenemos otra ilustración que nos muestra lo que sería la parte real y la parte imaginaria. Aquí ya observamos como un detalle un poco más interesante. Resulta y sucede que en el caso clásico nosotros podemos observar que la partícula al momento de chocar con el potencial, ella cae de golpe. Sí, ella no cae suavemente, sino que ella cae de golpe. Al realizar el proceso del graficado, tomando esos valores de alfa y beta, ya la parte real empieza a decaer suavemente. La parte real ya no cae de golpe, sino que empieza a caer muy ligeramente, mientras que la parte imaginaria empieza a crecer, no de forma exponencial, sino que pues, la podemos observar como si fuera, esto sería potencial, no exponencial, sino una forma de crecimiento potencial, ¿sí? Que es diferente la formulación. Entonces podemos ver que ya se presenta un cambio al tomar un alfa en 0, en 0.5, un alfa medios. Ahí tenemos una última ilustración, pues mostrándonos la parte superior, donde podemos ver cómo se presenta
La oscilación, en este caso pues presentamos una oscilación suave con amplitudes diferentes, ¿sí? En cada pico pues tenemos una amplitud más alta que otras. Esto pues observando pues lo que sería un proceso de tunelación en el comportamiento de la onda. Muy parecido, como les indico, a lo que sería el caso clásico, pues también presenta una oscilación, pero pues los picos o en este caso la amplitud de la onda pues es constante. Listo. Proyecciones dentro de lo que se busca o de este trabajo de grado, pues es obtener la solución analítica y numérica que revele efectos de no localidad y de memoria. Observaciones de diferencias en la transmisión de reflexión cuántica respecto al caso clásico, porque se realiza la comparación entre los dos casos y ver qué podemos sacar entre estos. Pues se pretende realizar la elaboración del artículo científico referente a todo el proceso y el desarrollo que se lleva de este trabajo de grado, junto con charlas divulgativas como la que estamos presentando el día de hoy. Adicional a eso, pues se buscará en su momento de finalizado todo este proceso si se pueda ampliar todo lo que se realice en el estudio a los diferentes potenciales, el pozo infinito, barrera dobles o sistemas multidimensionales. ¿Sí? Lo que se buscará pues al momento de finalizar y realizar todo el estudio, pues es ver si se puede extender a estos campos. Aquí entonces vamos ahora con las conclusiones, ya finalizando esta parte. Entonces, la ecuación fraccionaria extiende la formulación clásica ya al incorporarnos derivadas de orden no entero, ya para tener en cuenta fenómenos de memoria y de no localidad. La combinación de transformadas de separación de variables y transformadas de Laplace, transformadas de Fourier, nos permitirá consolidar pues lo que sería consolidar la construcción de la solución de una forma más precisa para el escalón y más formal. En este caso, los parámetros alfa y beta modifican la transmisión y reflexión cuántica dependiendo directamente de la evolución que tenga la partícula en el sistema. Y la ecuación fraccionaria pues constituye una herramienta matemática robusta para nosotros extender el análisis a otras potencias, dimensiones o medios con propiedades anómalas. Claramente pues esto toca incluirle que dentro de lo que nosotros estamos modelando o lo que se está modelando en este trabajo es únicamente un espacio. ¿Sí? Nosotros tenemos únicamente en el espacio X. La idea también, pues finalizado de todo este procedimiento, es de pronto observar, modelándola en tercera dimensión, a ver cómo pueda comportarse el proceso. Porque la ecuación clásica también se permite modelarse en tercera dimensión, pero por cuestiones de facilidades y de trabajo, lo que hace uno es proyectarla en una sola dimensión para facilitar todos los casos y posterior a eso se generaliza para los demás casos. Sería todo, no sé, muchas gracias, no sé si tengan alguna pregunta, me demoré muy. Hacemos preguntas. El señor Carlos. Carlos Balcazar, ¿tiene alguna pregunta? Sí, buenos días. Primero que nada, José, muchas felicidades. Es un trabajo muy, muy bonito. Los modelos que he visto sobre este tipo de enfoques fraccionarios para la ecuación de Schrödinger normalmente solo incorporan o la parte espacial o la parte temporal con orden no entero, así que pues me parece muy, muy bueno que se aborde todo el caso no entero completo, así que desde ahí pues felicidades y felicidades también al profe Juan, que pues también está detrás de esto, así que
a los dos felicidades, porque es un trabajo que va por muy buen camino. Y por el lado de las preguntas, lo primero que te quiero preguntar es, si tienen alguna idea ya para atacar el caso radial, por ejemplo, que también es muy usual en mecánica cuántica. O sea, tratar la ecuación de Schrödinger ahorita lo mencionaste, se puede atacar el caso espacial, pero en especial en coordenadas radiales. ¿Lo han pensado? ¿Lo han platicado? No, en este caso, por el momento no. Hay muchas cosas que aún me toca dejar como por fuera, porque hace unos días también mencionaron que suele suceder que en la parte numérica el potencial tiende como a explotar, o sea, tiende como a irse al infinito. Entonces, hay cosas que todavía no tengo en consideración. A medida de a la marcha que se vaya desarrollando todo el proceso, pues son cosas que de pronto, bueno, puedo incluir esto, puedo anexarle esto en el desarrollo. De hecho, justamente hay muchos trabajos actualmente sobre el estudio de fenómenos de blow-up en tiempo finito para ecuaciones de tipo difusión. Seguramente algún trabajo de ese estilo, porque justamente lo que involucran son potenciales no locales, como el que tienes acá, pues pueda servir de algo. Y como última pregunta, en la última gráfica que mostraste, mencionaste que ya a partir de cuando se cruza la frontera en esta, Sí. decae totalmente la densidad de probabilidad. Entonces, mi pregunta es, entonces en este caso, bueno, esta gráfica tú la generaste tomando E menor que B0 o mayor o igual. Esto es por debajo del potencial, en este caso menor. Entonces, en este caso, ¿tú podrías afirmar que no va a haber tuneleamiento cuántico con este modelo? ¿No se espera que exista? En este momento no le podría afirmar, no me sería pues mentirle, por decirlo de alguna forma, no podría confirmarle o decirle, sí, no podría afirmar en este momento que no vaya a existir. ¿Tú crees que pueda influir el hecho de que hay un orden fraccionario? Porque normalmente el orden fraccionario se asocia con efectos disipativos. Y pues en este caso vemos una disipación en la misma densidad de probabilidad. Entonces, ¿tú conjeturas hasta ahorita que eso afecte, que eso, digamos, disminuya la potencial aparición de un tunelamiento? Creería que sí. Al año antepasado, creo que fue el año antepasado, realicé pues una informe para el profesor Nápoles justamente referente a lo que sería con una ecuación muy diferente donde no me toma la derivada fraccionaria en el tiempo, ¿sí? Sino que toma la normal, la derivada parcial con respecto en el tiempo, y pues la otra sí la toma fraccionaria. Y al tomar valores muy altos en el alfa en ese momento, sucedía que posterior al potencial generaba nuevamente un tipo de movimiento, generaba como otra densidad. Entonces podría suceder que se presente un movimiento posterior a la barrera. Claro. Muchas gracias. Te preguntaría más, pero ya se nos acaba el tiempo, así que te agradezco. Bueno, sí. Gracias, Roberto. A ustedes, gracias. Bueno, otra pregunta. Yo quería decir una pregunta, digamos, cuando están haciendo, digamos, derivada fraccionaria con la ecuación de Schrödinger, esos resultados que están obteniendo en el caso fraccionario, ¿qué tan parecido cuando las derivadas son enteras? O sea, ya sabemos los resultados en enteras, ¿cierto? Derivada. Y los resultados en fraccionario, ¿qué es parecido de esto? O sea, ¿hay alguna estabilidad, algo parecido? Mira, si quieres voy a decir algunas cosas que nos han pasado en otro contexto a nosotros. A ver, todavía, por ejemplo, en el caso ordinario, para ir a uno un poco más sencillo, en el caso ordinario, lo que hemos visto es que el orden de la derivada, o sea, el orden, no entero, por supuesto, afecta e incluso puede provocar comportamientos inesperados, para decirlo de alguna forma, cuando no tengo estabilidad asintótica
o completa inestabilidad. Esos casos de estabilidad, ¿viste? Puntos de silla, qué sé yo, pueden provocar cambios que, para decirlo de alguna manera, que no pasan en entero, en el orden entero. Eso, por eso, acá estamos probando algunas cosas, o sea, estamos estudiando algunas cosas. Las sugerencias, obviamente, siempre van a ir por tener en cuenta que ver qué pasa con los resultados obtenidos, midiéndolos de alguna forma con el orden entero, pero no tanto porque el orden entero sea la verdad absoluta, por eso ya lo hemos discutido en otras ocasiones, sino en el sentido de que es el conocido. Entonces yo digo, bueno, se conoce este. ¿Qué es lo que se compara con ese, se compara. Exactamente, exactamente. Bueno, muchas gracias. ¿Qué otra pregunta? Bueno, agradecemos nuevamente a José Sánchez. Espera, Hay alguien llamó, hay alguien Gutiérrez, tiene una pregunta. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? José, bueno, muy chévere tu presentación. Me genera varias dudas porque, bueno, estoy aprendiendo sobre el tema. Y justamente, bueno, te lo había dejado por el chat, pero como que no sé, no las habías visto. Pero bueno, te lo pregunto rápidamente por aquí. Primero, usas dos veces, o sea, dos derivadas fraccionarias y son ambas de Caputo. ¿Por qué las eliges esas? ¿Por qué Caputo y no Riesz, no cualquier otra? Ambas, no, ok. No, una directamente para lo que sería la derivada de, pues es como la más conocida, como nos decía el profesor, digamos que estamos probando opciones. En este caso, pues dentro de las que más conozco actualmente, pues no me he ilustrado mucho en las derivadas de Riesz, pero en este caso, pues es la que más conozco, la que más he utilizado para el desarrollo del proceso. Claramente es una de las que dentro de los estudios, dentro de lo que se ha leído, pues está ahí como presente en caso de presentar en algún momento alguna dificultad o digamos, no, es que por aquí no se nos está desarrollando bien, pues ya entraríamos a utilizar la derivada de Riesz. Como le había mencionado también, pues la idea es para la derivada del espacial, pues utilizar la transforma de Fourier para de pronto pues facilitar los procesos. Ya. Ahora, otra pregunta. Según tus resultados, mostraste en la figura 2 de los resultados, mostraste un caso bastante particular, el alfa 0.5. Las soluciones de la derivada de Caputo, por lo general, son soluciones de Mittag-Leffler. Y esa que tengo ahí, esa yo creo que es la función de Mittag-Leffler de alfa beta, donde beta es 1, ¿verdad? Ajá. Sí, entonces, nos muestra alfa 0.5, pero eso es bastante singular. ¿No pudiese decir algo qué pasa cuando alfa es mayor que 0.5 y menor que 0.5? ¿Se ven diferencias? ¿El comportamiento cambia abruptamente o no? En este caso, si tomamos alfa por encima de 0.5, lo que tendríamos es ya acercarnos un poco más a lo que sería el proceso de la ecuación clásica, ¿no? Porque recordemos que en el momento que alfa se nos hace 1 y beta se nos hace 2, pues ya automáticamente lo que hace es comportarse o acercarse un poco más a la ecuación clásica, ¿sí? Lo que esperamos, me falta el estudio directamente por debajo de 0.5 de cómo sea el comportamiento, pero pues dentro de lo que se ha llevado, pues esperamos que el decaimiento sea un poco mucho más suave que lo que presentamos en la gráfica, ¿sí? Ya que aquel decaimiento viene muy, muy leve. Entonces, al mermarle más, o sea, que sea 0.4, 0.3, 0.2, puede que ese decaimiento sea aún más suave. Listo, José. O sea, solamente por recomendación, revísalo. O sea, revisa qué pasa por encima de 0.5, cercano a 1, no digo exactamente en 1, pues te vas a lo entero, cuando alfa igual 1 y beta igual 2, porque seguramente ahí vas a ver como oxidaciones. Entonces, normalmente uno encuentra ahí oscilaciones y el otro como que va a totalmente decaer. Es bastante particular, como para chequearlo, ¿ok? Bueno, muchas gracias. Sí, está muy buena la intervención de la colega de Esther, en el sentido que muchas veces hemos visto estudios de ecuaciones diferenciales fraccionarias
donde tienen un orden y, por ejemplo, el siguiente es 2 veces ese orden, con lo cual técnicamente tú nada más varías uno. El primero porque el otro está atado. Entonces, la significación de usar 2 órdenes, incluso completamente independiente, es lo que le daría un mayor realce, porque de hecho hay ecuaciones híbridas en las cuales hay ecuaciones diferenciales enteras, o sea, de orden entero y fraccionaria, coexistiendo al mismo tiempo. Y por otra parte, debo decir que cuando en la derivada de Caputo es 1, el alfa, no obtenemos exactamente la derivada ordinaria. O sea, hay muchas cosas todavía ahí que, lo he dicho en otras ocasiones, en otros lugares, el cálculo fraccionario todavía tiene algunas lagunas que hay que, bueno, depende de cómo queramos mirarlo. Hay cosas que deberían ser clarificadas en lo inmediato, pero todavía están ahí, ¿viste? No se sabe bien exactamente. Diría que más que lagunas, un océano entero, profesor. O sea, no investigar todavía, ¿no? Sí, sí. Bueno, allá en Cuba decíamos mares interiores. Ya. Muchas gracias. No, Muchas gracias a a ustedes. Bueno, agradecemos nuevamente a José Sánchez. Muchas gracias. Ahora nos vamos preparando para la siguiente, que está programada para las 10:40. Faltan 10 minutos. Entonces descansemos, hay un break de 10 minutos. Ok. Yo creo que por ahí está ya Astrid, que es la siguiente. Me parece Astrid Liliana Contreras Mendoza. Creo que la vi por ahí. Sí, me parece que yo la vi. Hola, ¿qué tal? Sí. Ahí está. Sí, bueno. Esperemos ahí 10 minutos. Sí, a las 40. Vamos a respetar la programación porque de pronto hay personal que se programa a las 10:40. Claro, que quiere venir a ver. Exactamente. Bueno. Vale. Estoy acá pendiente entonces. Tranquilo. Sí.